Nemi Dib, secretario de Salud, que bueno, como usted dice, ha estado ya muchas horas aquí, igual que muchos de nosotros. Yo he estado, le aseguro que muy atento de todas las respuestas, todos los cuestionamientos que se han venido dando. Sí tengo muchas dudas, el formato de la comparecencia no nos va a permitir acabar porque además el presidente es muy estricto en el tiempo, aunque pues podríamos estar todo el que haga falta. Pero hay alguna cosa, yo quiero hacer algunas precisiones, luego algunas observaciones, si se me permite, y luego algunos cuestionamientos. Precisamente en marzo, como usted dice, llega usted a la Secretaría de Salud. Usted es una persona que es muy mediática y durante el mes de abril se generan una gran cantidad de notas periodísticas que hablan del estado en que recibió esa secretaría. Estado que coincide con lo que piensa la mayoría de los veracruzanos. A lo mejor algunos no han tenido la fortuna de llegar y que lo salven, porque también hay que decir que hay mucha gente que se atiende y que finalmente se salva, pero también hay gente que sufre lo que se ha venido reconociendo aquí. En otras palabras, lo que decía hace un rato Juan René Chunti, lo que decía el diputado Jesús Velázquez, lo que nos referían a Ledesma, lo que nos referían a algunos casos de otros diputados que no recuerdo en este momento, forma parte de la realidad que se encuentra. Hoy, de frente al encargo que tiene, entiendo pues que hay que hacer la glosa, además hay que hacerlo bien, por eso ahí dice las cosas bien hechas, ¿no? Y se está haciendo la glosa bien hecha, pero me parece que se pierde un poco de vista. No dejo de reconocer la intención que pueda tener, porque además ha sido insistente en decirlo, de querer concientizar a los médicos, al personal, de llevarlos a esta parte humana que tiene que haber en la salud, que bueno, esa parte la celebro y la comparto, pero sin embargo sí me parece que pudiera parecer más un discurso, esta comparecencia, como de cosas que como si ya estuviera prácticamente, o sea, el miedo que tengo pues es que de repente pudiera parecer que se siente como que ya está todo resuelto cuando la realidad en Veracruz es muy distinta. Tal vez en la Secretaría, por todo lo que se hace, por todo lo que se invierte, se piense que el camino está por terminarse y yo creo que todavía la luz del túnel está muy lejos. Quiero también comentarles, en el caso de Finamed, a mí sí me preocupa porque el tema, eventualmente hay un juicio, como ya se dijo, y se piensa ganar, pero también se puede perder, en los juicios no se sabe qué va a pasar. ¿Cuál sería el tamaño de la contingencia financiera en el caso de que eso no sucediera? Porque no están solamente reclamando ellos, según se sabe, el tema de la expropiación, sino la vigencia del contrato, el poder seguir con el contrato. Y si hay una rescisión, si el contrato ya se interrumpe por cualquiera de las partes, bueno, ¿cuál va a ser las consecuencias financieras si esto ocurre? En el tema pues el aburrimiento de las cifras, más bien dijo, el tema me aburre, yo hasta lo anoté porque me llamó la atención. Eso al final de cuentas entiendo que es una expresión, me imagino que no debe de despreocuparle el tema de la deuda, porque bueno, evidentemente a todos aquellos, digamos que acreedores de la Secretaría, pues no solamente no les aburre, sino seguramente les preocupará y les ocupará mucho, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas. En el tema del SIDA, quiero también solamente por precisar un dato, sin entrar en un tema de polemización. No es Veracruz la tercera entidad federativa más poblada, lo es ya Jalisco. Eso nada más hay que tenerlo ahí como un dato que al final no tiene mucha trascendencia, pero sirve. Pero lo que sí me llama un poco la atención es la explicación que se pretendió dar, que bueno, entiendo que se tiene que dar para también salir bien librado de esta comparecencia, que a nadie nos interesa que salgan mal librados, simplemente que se pueda hacer la glosa, porque esto no es un asunto personal, esto es un asunto simplemente que le pueda interesar a los veracruzanos lo que aquí se diga y que ojalá se replique a través de los medios de comunicación que nos acompañan. Lo que tiene que ver precisamente con estos asuntos de explicar que el tercer lugar que se tiene por Montarnat, como lo explicó el diputado Fernández Bernal, tiene que ver con estudios que comparan lo mismo en Veracruz de antes y de hoy, que en Jalisco de antes y de hoy, y que en todos los estados. El hecho de que la medicina y los alcances de los fármacos puedan ser hoy mejores, pues los de antes, en los casos de los demás estados, al final de cuentas eran igual que lo eran en Veracruz y ahora en Veracruz lo son igual que lo son en los otros estados en cuanto a capacidades y alcances. La dosis y la forma en que se da, bueno, es otro tema. Son datos que al final también hay que decir, porque yo conozco el reporte que trae el diputado Fernández Bernal, ahí donde estos datos no se los inventó él, ni yo, ni la fracción legislativa del PAN. Son datos que vienen de Cencida, de ahí está el dato, de ahí se toma y por eso se hace la pregunta, sin otro ánimo de
conocer si es verdad y seguramente se pondrá cartas en el asunto para resolverlo. Y también quisiera entrar a un tema, no sé cómo andaré de tiempo, diputado, pero… Ya le queda poquito, ¿eh? ¿Cómo cuánto, diputado? 30 segundos. 30 segundos. Van 10. Bueno, me avisa para, si me paso, entonces daré por no satisfecho para poder continuar luego. Entonces, miren, en el decreto del 5 de julio de 2013, que me suena un poco a lo que oímos, porque usted dice, no me gustan la numeralia, no me gustan los números, lo dijo hace rato cuando se hablaba del tema, se le aburre, y sin embargo, media hora nos estuvo usted dando un informe en el que contiene una gran cantidad de números, tal vez mucho más que el de la Secretaría de Finanzas del día de ayer, porque bueno, habla de los enfermos atendidos, de los casos, de cada una de las cosas que realizan en la Secretaría, que sin duda pueden ser muchas y no se está negando esa realidad, pero sí preocupa que de repente en este decreto, o sea, hay cosas que no se precisan en el informe ni tampoco las escuché. Le ruego, compañero diputado, que ya el término hace ya rato que terminó, ¿eh? Si fuera usted tan amable, fuera al secretario gentil, que nos conteste entonces. Muy amable, señor diputado. Muchas gracias por su comprensión. Le ruego al señor secretario de Salud responder a la pregunta del compañero diputado Yulén Rementería, si fuera usted tan amable. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Yulén Rementería del Puerto. Muchas gracias. Nada más lejos de la realidad de nuestro propósito, y lo dije varias veces en esa intervención plagada de cifras, que desconocer los hechos de la salud pública en Veracruz. Es obvio que tenemos problemas, es obvio que hay retos, los llamé desafíos de la mayor envergadura, y ni soy ingenuo para pretender que los voy a convencer de lo contrario, ni vine aquí a faltarles el respeto, a dibujar una realidad que no es. Tampoco puedo, diputado, dejar de desconocer los logros de un sistema que a pesar de tantas presiones, que a pesar de la escasez, salva vidas. Muchísimas vidas, muchísimas. El hecho de que las cifras no me gusten no significa que no esté obligado a compartírselas, y por eso lo hice, porque es mi deber darle a usted información, como a todos sus compañeros, veraz y sobre todo susceptible de ser verificada. Este documento entiendo que se entrega y que tendrá que revisarlo y que además debe ser compatible con lo que informó el titular del Poder Ejecutivo del Estado. No hay ninguna actitud festiva, al contrario, hay un reconocimiento profundo de los enormes retos de la salud pública de Veracruz y hay el deseo fervoroso de que podamos hacer un trabajo conjunto, ahora le dicen muy pomposamente, sinergia, entre el legislativo y el ejecutivo para que enfrentemos este reto que por supuesto nos trasciende y le queda todavía a nuestras generaciones. No, por favor no se quede con esa impresión. No vinimos a decir aquí que todo está bien, al contrario. Hay sí un gran esfuerzo de los servidores públicos de la salud, que hacen muchísimo con poco, muchísimo con poco. Y quisiera, si me lo permite, contarle una anécdota de su distrito, el Hospital de Vergara Tarimoya. Llegué de visita sin avisar un domingo en la tarde, como suelo hacerlo, y me acompañaba un amigo que no trabaja en el sector público. En medicina interna había 2 pacientes, 2 varones, y uno de ellos tenía la vía abierta, estaba canalizado con una bolsa de solución, ahora ya se usa más las bolsas de suero que los frascos, y estaba amarrado con una venda elástica y detenido de una alcayata en la pared del hospital. Y me dice mi amigo, oye, qué poca abuela, no tiene ni un tripié. Y yo le dije, mira lo que son las cosas, yo lo veo de una forma completamente distinta. Para mí es muy satisfactorio y tranquilizador que la enfermera lo haya resuelto. El paciente está hidratado, está canalizado y a pesar de que no hay tripié, está recibiendo la atención adecuada. Esta historia que les acabo de contar, señor diputado, se la platiqué a un grupo de médicos y enfermeras de primer nivel en uno de los cursos que hacemos cada semana. Llevamos más de 3,000 egresados de todo lo que es el primer nivel de atención. Cuando les cuento esta historia, había una chaparrita en la fila de atrás que levantaba la mano y levantaba la mano y levantaba la mano. Dije, esta me va a fregar, pero ni modo, le voy a tener que dar la palabra. ¿Qué pasó, mijita? Dice, mire, secretario, eso que usted cuenta de la bolsa de suero detenida con una venda, a mí me pasa todos los días, pero con una diferencia.
yo la tengo que amarrar con un mecate. Yo no puedo darme el lujo de desperdiciar una venda elástica que después me va a hacer falta para un paciente. Entonces, esto depende de la forma que usted lo quiera ver, diputado, como un sistema lleno de carencias, criticable, un atributo político para hacer trabajo parlamentario, o como el esfuerzo creativo de mucha gente que resuelve problemas. Y se lo digo de verdad, hoy mi hermana, con 6,000 plaquetas, está hospitalizada en un hospital público, porque le tengo absoluta confianza en la institución. Y con esto le respondo a usted, diputada, yo sí creo en lo que estoy haciendo. Creo puntualmente en las instituciones y sé que damos un servicio de calidad. No vengo aquí tampoco a ocultar, como no vengo a decir cosas que son falsas, la gran cantidad de trabajo positivo que se hace. En cuanto a Finamed, no hay ninguna posibilidad, diputado, de que se plantee un litigio por rescisión. Ellos no solicitaron la rescisión de contrato, simplemente abandonaron y nosotros tampoco. No puede haber penalización por la rescisión de contrato. Se trata estrictamente de un litigio de cobro de pesos. No tienen otra posibilidad de reclamar porque los que abandonaron el servicio fueron ellos. Y como lo dije desde el principio, sin lugar a dudas tendremos que pagar la cantidad justa que efectivamente devengaron, pero no lo que pretenden cobrar. No hay peligro para el patrimonio público porque no se corre el riesgo de que Finamed pueda reclamar indemnización más allá del cobro de pesos. Insisto, es un litigio estrictamente mercantil, no por daños, y ellos tienen que acreditar que realmente devengaron lo que están cobrando, cosa que no pueden hacer porque la mayor parte de los servicios no los prestaron y los que prestaron, los prestaron con sobreprecio. Es además un litigio de años, está apenas en la primera instancia, en un tribunal federal y seguramente se va a prolongar por mucho tiempo. Inevitablemente habrá que pagar, pero lo justo, diputado. Por lo que toca a los acreedores, a ver, no es un asunto de que yo quiera quedar bien con ellos, no es un asunto de que yo intente apapachar a los acreedores para ser popular, es un asunto ético. La institución les compró servicios y bienes, les tiene que pagar, pero además, diputado, es un asunto de sentido común. Si yo no le pago, los proveedores no me surten, y si no me surten no funciona, y si no funciona se muere la gente. A diferencia de otras entidades de la administración pública, yo no puedo darme el lujo de pelearme con los únicos laboratorios que surten medicamentos. Hace rato les ponía el ejemplo de Roche con el trastuzumab, les pongo el ejemplo de los gases medicinales. Hay 3 compañías en México que producen oxígeno. Es verdaderamente un duopolio porque 2 son grandotas y una chiquita. De suerte que el más interesado en pagar a proveedores soy yo. Yo sé que usted como empresario sabe muy bien lo que se sufre cuando no le pagan a uno, pero no hay ninguna vocación perversa de causarles daño, al contrario, hay la necesidad de que nos sigan surtiendo. En cuanto a que tenemos un compromiso con ellos, se lo voy a poner así de fácil. Yo llegué el día 7 de marzo a la Secretaría. El 10 de marzo, fin de semana, iniciamos los preparativos y liquidamos a más de 400 proveedores, más de 400, a los que se les debían menos de 150,000 pesos a cada uno. Micronegocios, pequeños negocios, empresas familiares que teníamos contra las cuerdas. Y bueno, de un volumen gigante de proveedores lo redujimos a un volumen pequeño, lógicamente de grandes consumos. Es muy curioso que el tema de los fármacos no haya llamado la atención, pero antiguamente había 5 o 6 proveedores, actualmente hay más de 200 empresas que nos venden medicamento y material de curación. De manera, diputado, que somos sensibles a ese tema. Me preocupa que usted sintiera que en la explicación del VIH-Sida yo intenté un artilugio discursivo para tratar de justificar. No, diputado, no, se equivoca usted. En un asunto como la salud pública, la diferencia terapéutica es un valor que se debe considerar. En VIH-Sida, una patología que se descubrió, se describió y se publicó en la década de los 80 del siglo pasado, los cambios en el diagnóstico,
los cambios en la terapéutica, los cambios en las comorbilidades y los cambios en la expectativa de vida son dramáticos. Se modifican minuto con minuto. Hoy la expectativa de vida de un paciente con VIH es 7 u 8 veces más que hace 30 años. Hay nuevos fármacos, nuevas combinaciones de fármacos, hay nuevos elementos que modifican drásticamente la conducta de la enfermedad. Cuando yo estoy diciendo que no se puede hacer una revisión histórica diciendo tenemos más mortalidad acumulada respecto del pasado, lo sostengo. Antes era más fácil que la gente muriera porque había menos recursos. Y aguas, yo no me referí solo a Veracruz, me referí a todo el escenario de los pacientes con VIH en el mundo. De suerte que no, insisto, técnicamente no se puede evaluar el nivel de morbilidad como un solo dato, a no ser que claramente se segmente por épocas y se asocie a los diferentes esquemas de tratamiento. De verdad se lo digo, es una realidad inobjetable. Hoy la calidad de la atención a los pacientes con VIH-Sida es mucho mejor, mucho más resolutiva, es completamente gratuita, y yo, contrariamente a lo que expresaron usted y el diputado Hugo Fernández, diría que debemos sentirnos satisfechos de que los 6.100 pacientes que están atendidos por CESBER reciben tratamiento de calidad y diagnóstico oportuno. Además de los métodos que se reparten para detección temprana, además de las pruebas rápidas, diputado. ¿Qué nos falta? Pues por supuesto que nos falta mucho, que no es suficiente lo que tenemos, sí. El grupo multisectorial, a quien yo hice un reconocimiento esta mañana, nos pide con urgencia un Capacita en los Tuxtlas. Tienen razón, habrá que ponerlo. En el futuro habrá que pensar en un Capacita en la zona de Pánuco. Tienen razón. Hoy hacemos lo que los recursos nos permiten. Está listo y para ser inaugurado el nuevo SAI del Hospital Nachón, que tiene todos los adelantos científicos. Es una obra maravillosa, se hizo en 4 meses y está dedicado específicamente a los pacientes con VIH-Sida de la región de Jalapa. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Le pregunto al compañero diputado Julen Rementería de Acción Nacional si se encuentra satisfecho con la respuesta del señor secretario a la pregunta. No, diputado. Gracias. Mire, yo quiero comentar algo. Bueno, empezando por el último tema, no es una afirmación ni de Julen ni de Hugo, es una afirmación de Censida, es el dato que contrasta contra lo que usted dice, es un dato que ahí lo dejo. En todo caso, no es una explicación, lo único que hicimos fue referir un dato que está ahí plasmado en un estudio Censida y que, bueno, aparece Veracruz con el 3er lugar en mortalidad. Si hicieron técnicamente incorrecto el estudio, bueno, entonces nosotros habremos leído algo que Censida hizo incorrectamente, ¿no? En el caso del decreto al que me refería cuando el tiempo se me agotó en la primera intervención, es un decreto del 5 de julio, que se pide precisamente, y dice decreto por el que se establece el programa de salud para todos los veracruzanos, que es una aspiración pues que me parece a mí que habla muy bien de las intenciones de un gobierno como este o como cualquiera. Llama la atención en este decreto, y es la parte que en todo caso yo podría argumentar o tratar de compartir con usted a ver si hay alguna explicación, en el que dice, se crean las dependencias de atención médica, en algunos de las partes articuladas, ¿no? Concretamente el artículo 4 y en varios de ellos. Se crean las direcciones de atención médica, se crean 12 unidades de vida saludable, se crea como Centro Estatal de Soporte Técnico y Referencia Hospitalaria, se crea la Dirección de Salud Ambiental, se crea el Fideicomiso del Fondo Veracruzano, se crea además el Fondo Veracruzano de Adquisiciones, se crea el Instituto Veracruzano, se crea el primer centro de medicina, se crea el Centro Estatal de Cuidados Paliativos, se crea el primer centro de atención, se crea una unidad dedicada a la supervisión y control, se cambia denominación, una dirección, y bueno, se generan además 6 órganos desconcentrados, pero de todas estas creaciones, a mí me diera la impresión, y a lo mejor usted me tendría que corregir, porque da la impresión de la lectura de ello, y no vi que en el informe se dijera otra cosa. Por cierto, eso que usted leyó, que dice que nos hacen llegar, no nos los hacen llegar ese documento, lo que nos hicieron llegar es el libro que ya conocemos, pero no esta parte que usted leyó con todo ese detalle de cifras. Pero bueno, a lo que voy es que hay 7 de estas creaciones que parecieran más cuestiones burocráticas, creación de burocracia que creación
porque también en otras se crea, o sea, aparentemente se crean instituciones que pueden dar servicios que generan bienestar, que logran el propósito de la Secretaría, generar mejores condiciones de salud a la población. Pero también habla de una gran cantidad, entre ellos el hospital de Cosamaloapan, al que ya se refirió, que se va a construir, el de Tuxpan, el de Pánuco, 10 unidades médicas de alta especialidad, bodegas en Acayucan y Poza Rica, además de otras cosas que por falta de tiempo no las menciono. Pero no se establece cuándo, o sea, no, en esto no se establece cuándo, porque lo salvan con un transitorio, pues cuando Le haya… comento, diputado Yulén, que esto ya no es un diálogo, se está solicitando las preguntas. No, no estoy platicando, diputado. Les suplico No estoy platicando, de buena diputado. manera. De buena manera le digo que no estoy platicando. Le agradeceré mucho porque vamos a hacer la pregunta que usted desea con el señor secretario. Si En fuera el usted momento tan que la amable. pueda concluir, le plantearé la pregunta. Primero estoy argumentando para poder llegar a la pregunta, diputado, y descuénteme por favor este tiempo en el tiempo que me hace falta. Le suplico nada más que seamos el reglamento, si fuera usted tan amable. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. En el reglamento en ningún lado dice que no puedo argumentar para después preguntar, diputado. El reglamento sí le puede decir a usted que los 5 minutos fueron terminados de su pregunta. En el momento que usted me está hablando, bueno, si es así, pues aquí la dejamos porque el diputado presidente no quiere que sigamos preguntando, por algo será. Gracias, diputado. No, en absoluto, señor diputado, todo el respeto para usted. Le hacemos ya la pregunta al señor secretario, si fuera usted tan amable. No, ya está, terminó mi tiempo. Bueno, señor secretario, si fuera usted tan amable, dar respuesta a las preguntas del señor diputado Yulén Rementería, a responder por la cual contará con un término mayor, no mayor de 10 minutos, si fuera usted tan amable. Gracias, diputado presidente. Diputado Rementería del Puerto, respecto de las cifras de Sencilla, no es que el estudio de Sencilla esté técnicamente incorrecto, es que se está utilizando de manera incorrecta la información epidemiológica. Son cosas distintas. Se está haciendo una interpretación de una manera parcial de unos datos que son correctos y que por supuesto corresponden a la Plataforma Nacional de Información y que nosotros suscribimos. Es al revés, no está mal hecho el estudio, está mal hecho la interpretación que ustedes están presentando aquí. Salud para todos los veracruzanos. No puede usted hacer diálogo, señor diputado, si fuera usted tan amable. En el reglamento habla que hay que ser concisos, nada más.